Buenas tardes, nosotros hoy hablaremos acerca de las reacciones químicas y sus diferentes tipos. Nuestro grupo está conformado por mi persona, Eliana Villegas, Esteban Ortiz, María Paula Pizarro y Hazel Vega. Antes de empezar con las reacciones, queremos definir a los electrolitos. Estos pueden presentarse de tres formas, como electrolitos fuertes, débiles o no electrolitos. La diferencia entre los débiles y los fuertes es que los fuertes se disocian al 100%, son un buen conductor de la electricidad y la reacción de ionización ocurre en un solo sentido, lo que significa que es irreversible. En cambio, los débiles se disocian en un pequeño porcentaje, conducen poco la electricidad y su reacción iónica es reversible. El día de hoy vamos a hablar de diferentes tipos de reacciones. Las de precipitación, neutralización y reducción de oxidación, o mejor conocida como redox. Las reacciones de precipitación son un tipo de reacción en disolución acuosa que se caracteriza por la formación de un producto insoluble o precipitado. Un precipitado es un sólido insoluble que se prepara de la disolución. Esta reacción se caracteriza principalmente porque participan compuestos iónicos. Esa es una de las principales características de la reacción de precipitación. Acá tenemos una imagen donde vemos cómo se da la reacción. Un ejemplo de la reacción de precipitación es cuando mezclamos nitrato de plata con cloruro de sodio. Entonces, al mezclarlo, tenemos dos productos que sería el nitrato de sodio y el cloruro de plata. Tenemos solubles, que sería el nitrato y el sodio, y son los iones espectadores. Tenemos los insolubles, que sería el cloruro de plata. Y tenemos la reacción iónica neta, que es cuando se da la plata más el cloro, y esto nos da cloruro de plata, y obtenemos como producto final un precipitado blanco. Antes de continuar con las reacciones de neutralización, vamos a aclarar los conceptos de ácidos y bases. Los ácidos y bases pueden ser definidos de diferentes formas. Por ejemplo, Arrhenius definió a los ácidos como sustancias que forman iones hidronio en una disolución acuosa. En cambio, las bases serían las que forman iones hidroxilo en una disolución acuosa. Por el otro lado estaría la definición de Bernstein-Lowry, en la que denomina los ácidos como donadores de protones y a las bases como receptoras de los mismos. Las reacciones de neutralización suelen tener como reactivos un ácido y una base, estas en estado acuoso, mientras que los productos suelen ser una sal en estado acuoso y el agua líquida, como lo podemos ver en el siguiente ejemplo. Nuestro ácido sería el ácido clorhídrico, la base sería el hidróxido de sodio, y en la parte de los productos tendríamos como nuestra sal al cloruro de sodio y al agua en su estado líquido. Todos los demás estarían en estado acuoso. Continuando, tenemos el último tipo de reacciones, que son las redox de reducción o oxidación. Para estas reacciones, los dos agentes indispensables son el agente reductor, que participa en la oxidación, y el agente oxidante, que participa en la reducción. Primeramente, el agente reductor
va a ser el compuesto que pierde electrones y al final de la reacción va a estar en un estado oxidado. Luego, el agente oxidante es el compuesto que gana los electrones donados por el agente reductor. Es decir, que al final de la reacción va a estar reducido y va a tener los electrones extra que fueron donados por el agente reductor. Reacciones de desplazamiento. Son reacciones en donde un ion de un compuesto es reemplazado por otro ion de otro compuesto. Existen 3 categorías. Es el desplazamiento del hidrógeno, de los halógenos y de los metales. Entonces, el desplazamiento del hidrógeno. El hidrógeno puede ser desplazado por metales y algunos alcalinoterrios, como por ejemplo el calcio, el estroncio y el bario. Entonces, ellos pueden desplazar el hidrógeno del agua fría. Entonces, en el ejemplo tenemos al sodio más agua en la parte de los reactivos y en los productos vamos a tener hidróxido de sodio más el hidrógeno que fue desplazado. Estas reacciones uno las puede identificar ya que siempre en la parte de los reactivos vamos a tener el agua. Entonces en los productos vamos a tener el hidrógeno que fue desplazado. Desplazamiento de los halógenos. Su desplazamiento se debe a esta serie. El fluoro molecular es mayor que el cloro molecular y el cloro molecular es mayor que el bromo molecular y el bromo molecular es mayor que el yodo. Entonces, la fuerza de esos elementos como agentes oxidantes disminuye conforme avanzamos. Entonces, el flúor es capaz de reemplazar a los otros halógenos, mientras que el yodo molecular no puede hacerlo. Entonces, por ejemplo, tenemos el cloro y tenemos al bromo. Entonces, el cloro sí puede desplazar al bromo y el bromo queda como bromo molecular. En el otro ejemplo tenemos al yodo molecular y tenemos al cloro. Esta reacción no es posible ya que el yodo no puede reemplazar al cloro. Y el desplazamiento de metales. Un metal de un compuesto puede ser desplazado por otro metal en estado libre y para eso se utiliza esa serie de actividad, que eso es básicamente un resumen de las posibles reacciones de desplazamiento que se pueden dar. Entonces, el litio que está en la parte superior es capaz de desplazar a cualquier otro metal y el oro que está de último no puede hacerlo. Entonces, en el ejemplo tenemos al hierro y tenemos al cobre. Entonces, el hierro sí puede desplazar al cobre porque el hierro está mucho más arriba que el cobre. Entonces, sí se puede dar la reacción. Por último, tenemos las reacciones de combustión. Para que una reacción de combustión suceda es indispensable la presencia de oxígeno, ya que es el comburente. El combustible, que normalmente es un hidrocarburo, es el que arde en presencia de oxígeno y también se necesita la energía de activación, que va a ser una fuente de calor. Las combustiones pueden clasificarse en completa o incompleta según las características que muestran, además de cómo se muestra la llama que forman. Primeramente, la combustión completa produce una mayor cantidad de energía y calor. Es por eso que en los laboratorios es más común que usemos la llama completa. Además, libera dióxido de carbono, es decir, que no libera residuos visibles. Además, la combustión incompleta es más inestable y libera menos energía. Es por eso que al liberar poco calor no es casi utilizada. Además de que libera monóxido de carbono como residuo, el monóxido de carbono también se conoce como hollín y se puede ver como residuo negro en los objetos, por ejemplo, que usamos en laboratorio. Por último, las reacciones de formación y descomposición están relacionadas ya que son lo opuesto. Primeramente en la imagen vemos las reacciones de formación, que es en el caso en el que A y B se unen para sintetizar un producto a partir de ellos dos.
puede ser elementos o compuestos. Luego, las reacciones de descomposición, que sería la segunda flecha, es cuando este producto, por ejemplo, A y B unidos, reaccionan para dividirse en sus reactivos originales, es decir, que se separan. Muchas gracias por su atención.